Continuamos juntos aquí en esta que es tu radio, Radio Sol Los Barrios, como cada martes a partir de las 12 para hablar sobre la actualidad del municipio, para hablar también un poquito, podemos tocar la actualidad nacional, porque eso desde luego es algo que nos afecta a todos, sobre todo por lo que estamos pasando en estos momentos. Bueno, para hablar de muchas cosas, aquí tenemos a Rubén Castillo, que es concejal por los barrios Si Se Puede, en el Ayuntamiento de los Barrios, claro está, y ya veremos lo que es en el futuro. Cuando tenga muchos títulos, pues los iremos diciendo. Rubén, ¿qué tal? Espérate, que no te escucho. A ver, ahora sí. Es que me tocan los botoncitos de la mesa, ¿sabes? A mí también me pasa muchas mañanas. Voy a decir buenos días, digo adiós, ya me han levantado el botón. Bueno, pues nada, aquí un martes más para hablar de muchos asuntos. Bueno, mira, hoy la actualidad nacional la vamos a dejar para el final, fíjate. Sí, pues si no nos va a ocupar casi todo el programa. Sí, y aquí hay cosas importantes a nivel local que tenemos que decir. En principio, de lo que ya estuvimos hablando el viernes, aquí, bueno, porque les tocó a Miguel Alconchel y a Salvador Puerto, que por fin, y después de muchos años de reivindicaciones, se ha logrado aprobar, bueno, la construcción de nuevos centros educativos en los barrios, que ya era hora, pero esto ha sido gracias a una propuesta no de ley que lo ha hecho Podemos, que tiene representación parlamentaria, pero claro, porque aquí los barrios Si Se Puede le llevó esta propuesta a su grupo para que así lo hiciera. Después han querido, todo el mundo se quiere poner medalla, pero en realidad, porque también yo creo que sorprendió, ¿no, Rubén? Que estén muchos años pidiendo esto y ahora vais vosotros y además se aprueba por unanimidad. Sí, la verdad es que no es algo nuevo, viendo incluso en la hemeroteca, que curioseándolo, ¿no? Esto era una reivindicación que se remontaba incluso a la etapa de gobierno socialista, ¿no? Los últimos años de gobierno socialista. También es una reivindicación que se estuvo haciendo con mociones, tanto de la etapa andalucista como la andalucista con el Partido Popular, y ahora nuevamente en esta nueva legislatura. Y la verdad es que todo se quedaba mucho en, como yo digo, en buenas palabras, buenas intenciones, todos estamos de acuerdo, algo bonito y algo bueno para el pueblo. Porque obviamente queda feo que incluso la oposición diga que es algo negativo para el pueblo, porque está claro que la educación es un pilar básico y todos tenemos que estar en ello, pero nadie se ponía manos a la obra. Me llamó la atención que incluso ni siquiera cuando nosotros llevamos, bueno, ni siquiera el Grupo Andalucista de Diputación llevó esta moción a la propia Diputación, ¿no? Era algo que se usaba más como arma política entre el Partido Andalucista y el Partido Socialista, en esa guerra política que nos tiene acostumbrados, ¿no? Más de titulares y de detalles que de políticas de fondo, y mirando el bien del pueblo. Entonces nosotros, cuando se presenta esa moción, nosotros obviamente la apoyamos, nosotros creemos que es algo positivo. Nosotros tenemos reuniones y tenemos conversaciones con la comunidad educativa del municipio. También se da la circunstancia de que de educación yo sé algo, ¿no? Porque yo pertenezco a esa comunidad educativa. Bueno, si tú no sabes. Por eso, si yo no sé, malo, ¿no? Es mala señal. Entonces, pues nosotros empezamos a trabajar. Nosotros en el propio pleno decimos que vamos a apoyar la moción, pero que también pues nos comprometemos a que esa aprobación y esas buenas palabras no queden en una nota de prensa o no queden simplemente en el pleno, sino que vamos a trabajar para que eso se materialice, ¿no? Como una realidad. Más teniendo en cuenta esta guerra que hubo, que si vino el delegado de educación, no se reunió con el equipo de gobierno, fue a la casa del pueblo, el PSOE y el PA lanzándose acusaciones cruzadas, cosa que está muy bien, cosa que puede ser muy entretenido para la gente que le gusta leer esas cosas, pero que al final no soluciona el problema de fondo, ¿no? Que yo creo que es lo importante de verdad, que es que haya el suficiente número de centros educativos, que le demos una calidad educativa suficiente a nuestros más jóvenes, ¿no? Que son el futuro de este pueblo y de Andalucía y de España. Y en ese aspecto pues nos comprometimos y lo trabajamos. Primero lo llevamos a Diputación a través de la agrupación de electores de Ganemos, Jerez, que bueno, son los compañeros que están allí, tienen representación, ¿no? Al igual que por Cádiz Si Se Puede. Se aprobó, si mal no recuerdo, hubo allí una serie de rifirrafes. Uno de los que precisamente puso alguna pega fue Salvador Puerto. Aquí no puso ninguna, allí puso alguna pega, pero bueno, finalmente se aprobó, ¿no? Y el 4 de julio, después de hablar con nuestra diputada, Libertad Benítez, que se encarga del tema educativo, ¿no? Pues le trasladamos todos los datos, le trasladamos todas las circunstancias. Es cierto que se retrasó un poco por el tema de las elecciones,
las últimas elecciones generales que tuvimos. Pero el 4 de julio se registró la PNL, una proposición no de ley, para que nuestros vecinos nos entiendan, es como una especie de moción, ¿no? Un órgano superior, en la que se recogiera la necesidad de construir un centro educativo de primaria, una nueva guardería y un instituto, un centro secundario. No se especificaba dónde, porque imagino que eso habrá la propia inspección de educación y los ratios educativos, pues habrá que ver en dónde hace más falta, ¿no? Donde realmente es más propicio poner esos centros educativos. Y también dentro de la PNL iba incluida que se incluyeran las partidas necesarias para su construcción en los presupuestos 2017, porque si no es un poco un brindis al sol, ¿no? Sí, aprobamos esto, pero si después no hay dinero para hacerlo, pues pasa un poco como el tren de Algeciras a Bobadilla. De eso no hablemos, por favor. Que eso sí, que todo el mundo lo quiere, pero si no se pone un duro, pues nunca se va a hacer. Entonces, pues recientemente se llevó esa PNL. Vimos incluso que el Partido Popular pues estuvo la semana anterior visitando los barrios. ¿Por qué? Pues porque como cualquier moción que se registra el 4 de julio, pues a todos los grupos políticos pues le llega, ¿no? Y bueno, ahí hicieron su apuesta oportunista, como siempre, buscando más aprovecharse del trabajo de los demás que el propio. Pero bueno, cada uno tiene su estilo y su forma de hacer política, nosotros lo llevamos. Bien es cierto que en ese día recuerdo que estuve bastante en comunicación directa con la concejala porque me iba preguntando, ¿no? Y sobre todo por el debate, porque iban sacando cositas. Y el PSOE intentó hacer una modificación, hacer una transacción alegando a que estuviera supeditado la construcción de estos centros a que el gobierno de la nación liberara una partida, por lo cual eso iba a quedar en nada, porque seguramente en esa guerra interna que tiene infinita, ¿no? Tanto el PSOE como el PP, y el lío que hay montado ahora, que después hablaremos de él, pues no se iba a hacer. Al final se logró aprobar por unanimidad. Me comentó Libertad que hubo una pequeña modificación o una añadiduría, por así decirlo, de Ciudadanos, pero que no afectaba al espíritu de la moción, por lo cual se aprobó. Y la verdad que muy contentos, ¿no? Muy contentos del trabajo hecho, muy contentos de la labor de nuestra parlamentaria, que trabajó muchísimo y defendió con bastante ahínco. No habría que ver a Libertad diciendo, a mí esto me lo aprobáis porque si no de aquí no me muevo, ¿no? Si no, allí nos encerramos si hace falta, ¿no? Y la verdad que muy contentos, ¿no? Por el trabajo que realizó la compañera allí, por haber cumplido con nuestra palabra, la palabra que dimos aquí. Vemos que a nosotros no nos hace falta ir a firmar ante notario, ni nos hace falta hacer muchos paripés. Nosotros lo que prometimos y donde damos la palabra lo cumplimos. Que yo creo que eso al final es lo que quiere el vecino, ¿no? Con la confianza. Y muy contento sobre todo porque, bueno, aunque ahora hay que estar pendiente de los presupuestos 2017 y habrá que estar encima, pero parece ser que estamos mucho más cerca de la construcción de estos centros educativos, que ya te digo que en tantos años, desde atrás hasta ahora, que se han estado pidiendo, que una formación que llevamos en el ayuntamiento en un año y poco, pues llamaremos un año y poco de legislatura, ni un año y medio aproximadamente, hayamos conseguido algo que ni el PSOE, ni el PA, ni el PP, ni el PIBA, ni ninguno de otros partidos en los últimos 15 años han conseguido, ¿no? Teniendo también representación. No es solo que se apruebe la construcción, es además el carácter de urgencia y con presupuesto del 2017 y encima que sea de primaria, secundaria y una guardería. Claro está, esto aquí estuvimos hablando con Salvador Puerto, le viene del tema de que se había aprobado por unanimidad, lo cual me parece también importante. Decía que bueno, que sí, pero que también se han hecho muchas obras en los colegios, nos parece muy bien, pero hace falta ya la construcción de nuevos centros aquí en los barrios, porque es así. El último fue hace 29 años, ¿no? Que fue el Colegio Luis Lamadrid. Y entonces era ya, además los barrios, afortunadamente, es un pueblo que crece muchísimo en población, en natalidad, yo creo que es uno de los que más crecen, por lo menos de la comarca, y era necesario. Aquí lo que ocurre es una cosa, y lo estábamos hablando el otro día. Aquí lo que hay que mirar siempre es hacer planes con visión de futuro, no parcheo como se ha hecho hasta ahora. Por ejemplo, el último, tú solicitas un instituto, un centro educativo. Bueno, mientras te lo conceden, se hacen los planos, se construye, cesión de esto, la burocracia, pues pasan un montón de años mientras se hace. Entonces tú no puedes pedirlo cuando te hace falta. Tienes que prever ya que dentro de 5 años va a hacer falta ese instituto y pedirlo antes de que esto ocurra.
Aquí cuando todo está saturado es verdad que lo han estado pidiendo y no se les ha concedido, pero que siempre hay que tener una visión de futuro. En este caso, claro está, el alcalde Jorge Romero pues también emitió su nota de prensa, como los demás partidos, agradeciendo la aprobación del Parlamento andaluz, también que se lo agradezca, aquí a los barrios si se puede, y a Podemos y a Libertad, que estuvo ahí como una fiera, que las mujeres somos así cuando nos ponemos en algo, ¿no? Y bueno, y ya pues ha ofrecido como posible ubicación de uno de los centros la parcela anexa a la entrada por la carretera este, que sería por donde está el hotel, la plaza de toros y todo esto. Terreno hay en los barrios para estos centros, aunque también hay que contar no con el núcleo, hablamos del municipio, también Palmones, Cortijillo, Guadacorte, que terreno hay, ¿no?, para hacerlo. Sí, el tema de la previsión, por un lado, ya es algo que ya no es simplemente que de aquí a unos años vaya a hacer falta, sino que hace falta ya realmente. Y por otro lado, y aquí por ejemplo nosotros discrepamos bastante con el PSOE, ¿no?, que es que tenemos que tener, como tú bien dices, una visión de futuro, ¿no? Nosotros queremos, o varios si se puede, yo y muchísimos vecinos, lo que queremos es un pueblo que prospere, que vaya creciendo, donde se instalen nuevos habitantes, donde nuestros jóvenes no tengan que irse y se queden aquí. O sea, un pueblo cada vez sea mayor, cada vez sea más grande y donde puedan estar todos, ¿no? Y frente a esa visión de futuro, de que queremos que vengan nuevas empresas, se creen empleos, como un pueblo más próspero, muchas veces en esta guerra interna, ¿no?, en esta guerra mediática que tiene tanto el PSOE como el PA, parece que el PSOE no quiere eso, ¿no? Parece que el PSOE dice que no, que con lo que tenemos ya hay que conformarse y que no hay que mirar hacia el futuro. Nosotros decimos que frente a esa visión cortoplacista hay que mirar a un medio y largo plazo y hay que apostar pues porque el municipio vaya creciendo, ¿no?, que yo creo que ese es el futuro. Y esa es la única manera que vamos a salir del boquete que tenemos económicamente hablando. Bueno, pues es lo que estaba ya mirando, es que lo que decía antes, la ubicación no se puede decir todavía porque tendrán que mirar dónde viene mejor. A lo mejor debería estar el instituto, por ejemplo, en Palmones y la guardería en Cortejillo. Eso ya lo determinarán pues los inspectores cuando vengan y determinen dónde la mejor ubicación. Por ejemplo, aquí tenemos 2 institutos en los barrios y dirá, pues a lo mejor hace falta un Palmones. Estoy suponiendo, claro, eso ya es más trabajo técnico, ¿no?, de los propios delegados y los inspectores que tienen los datos de escolarización. Nosotros creemos que la guardería, por ejemplo, y el tema del instituto sería importante ubicarlo en los núcleos que tenemos, en el triángulo este que tenemos, Palmones, Guadacorte y Cortillo incluso hablando de la Dehesa, la Vega del Golf, claro, y Ciudad Jardín, donde no existe ninguna guardería y tampoco existe ningún centro de educación secundaria, ¿no? Y quizás el colegio a lo mejor, pues no sé, depende siempre de los ratios, depende de donde se prevea que la población va a crecer más. Y yo creo que la verdad es que los barrios tienen terreno por todos lados, ¿no?, para darlos, que no es que haya ningún núcleo. Quizás el de Palmón es un poco más complejo, ¿no? Está ahí constreñido en el polígono industrial, pero vamos, que en Guadacorte hay terreno de sobra, en Cortijillo también, y en los barrios también. O sea que no hay problema porque terreno hay. En educación tenemos la cara y la cruz en lo que ha ocurrido, porque igual que hemos celebrado el que se hiciera o se hayan aprobado la construcción de estos centros educativos, por otro lado nos hemos llevado el palo con la Escuela de Arte, porque como bien has dicho, que los jóvenes de los barrios no tengan que salir de aquí. En este caso sí tendrían que ir, porque la Escuela de Arte es para toda la comarca, bueno, para toda España, porque cuando mi hija estudiaba allí había hasta una chica canadiense y una japonesa, o sea que es internacional. Y un edificio que ha sido declarado de interés cultural, de bien de interés cultural por la Junta de Andalucía, y la Junta de Andalucía lo tiene abandonado completamente. Dábamos la noticia hace un par de semanas que se había caído parte del techo de la sala de exposiciones, que había unas grietas enormes que ponen en peligro la estabilidad del edificio y una fuga de agua de 14.000 y pico litros al mes, que supone una gran cantidad de dinero. Esto se ha llevado al Parlamento. Creo que Podemos de Algeciras también han puesto interés en este asunto y resulta que lo único que se ha sacado han sido 85.000 euros, por lo que yo me he informado, por lo que he leído en las noticias, para arreglar lo que es el techo de la sala de exposiciones, pero ni un euro para lo que es este edificio ni la Escuela de Arte. Y se están preparando movilizaciones. Yo ya lo voy anunciando.
Lamentablemente la educación es uno de los caballos de batalla, ¿no? Es uno de los caballos de batalla y uno de los pilares que más ha sufrido esta crisis. Tenemos una, ¿cómo decirlo? Tenemos una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista, pero tenemos ese Partido Socialista que igual que te quita un líder en Ferraz porque no quiere dejar gobernar PP, y ellos sí apuestan por gobernar PP, gobierna con Ciudadanos, mientras te dice que ellos defienden la educación pública, de laica y de calidad. Vemos cómo se le da cada vez más dinero a los centros concertados y cada vez menos a los centros públicos. Vemos cómo se van recortando en educación y eso al final tiene un coste, ¿no? Y incluso ahí vemos como hay una complicidad entre el Partido Popular y el Partido Socialista por eliminar esas materias que según ellos no son útiles, no sirven para nada, como es la música, como es el arte, como es la filosofía. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Que incluso las reválidas que ahora parece que se han puesto muy beligerantes la Junta de Andalucía, en la práctica la va a aplicar este año, la va a aplicar. Y incluso hay comunidades del Partido Popular donde no se van a aplicar este año, pero la Junta de Andalucía este año sí las va a aplicar, ¿no? Tanto que ellos se lanzan y se ponen como los adalides de la educación y de la sanidad, y ahí estamos viendo los recortes. También tenemos el Hospital de la Línea como otro ejemplo bastante claro, ¿no? De cuáles son sus preocupaciones. Y después pues nos van saliendo pues esas noticias que tanto le gusta a la población, de que los altos cargos que suben sus sueldos siguen creciendo, que les pagamos los pisos porque es que los pobres ganan 5.000 euros y hay que pagarle el piso, el agua y la luz. A mí me dan una pena. Que hay que renovar la flota de coches oficiales, que los asesores de los altos cargos siguen subiendo, que cada día van saliendo donde se gastaban miles de euros, incluso millones, en tonterías variadas. Me va a permitir que diga esa expresión, pues son tonterías y malgastar, tirarle dinero, por así decirlo, porque sobraba, porque bueno, la gente le daba un poco igual, había opacidad. No existían estas nuevas formaciones, ¿no? Esta nueva formación que es Podemos Andalucía, con Teresa Rodríguez, que ahora le está sacando todas las vergüenzas a Susana Díaz, porque le está sacando todas las vergüenzas. Y después tenemos estos hartos cargos, como esta señora que iba del PSOE sevillano, que fue allí a Ferraz, ¿no? Saliendo diciendo que ella era la autoridad. Cosa que me parece bastante lamentable, ¿no? Que en un partido político democrático, ¿no?, hay una persona que se arrogue la autoridad, ¿no? Ese qué tipo de partido de izquierda. La presidenta del Comité Federal, sí, sí. Amiga mano derecha de Susana Díaz, porque aquí todo se queda en casa. Estamos hablando en teoría de un partido socialista, ¿no? Donde una persona dice, eso no pasa ni en los partidos democristianos ni en los partidos de extrema derecha, pero bueno. Una persona que su currículum es haber entrado en los 14 años en la Juventud Socialista y haber estado mamando de la teta del Estado a lo largo de cargos públicos. Y no estoy hablando de que haya sido funcionario y haya trabajado, no. Hablando de cargos públicos y de distintos cargos políticos a dedo o a través de elecciones, depende. Y esos son los prototipos de los grandes gestores que tenemos en la Junta de Andalucía, ¿no? Que no han trabajado, la mitad no han trabajado en toda su vida en lo que es una empresa privada, incluso en lo público. Muchos de los cuales entraron con esas famosas oposiciones donde te dan los exámenes, vamos a decirlo claro. No, sí, eso lo sabemos. Vamos a decirlo claro porque... Y me da igual que me digan lo que sea. Yo estuve y te puedo poner un ejemplo, yo estaba en una bolsa de trabajo en Melilla, allí no era el PSOE, allí era el PP porque allí gobierna el PP, ¿no? Donde los exámenes han venido en una bolsa de Mercadona. Y donde precisamente todos los que han aprobado eran de Melilla. Precisamente los que yo tenía antes de entrar enfrente mía estaban hablando de un cuadro, porque eran oposiciones por una bolsa de geografía e historia, ¿no? De un cuadro que precisamente cayó, fíjate tú, sí, cuadro a lo largo de la historia, ¿no? Precisamente cayó y precisamente fueron los que apoyaron. Y después salí por una denuncia de, no me acuerdo si Izquierda Unida, el PSOE o Podemos de allí, no sé, de un partido de la oposición, que todo lo que aprobaron, el 80% eran familiares directos, están relacionados con el PP de allí. Pues eso lo traes aquí a Andalucía y a viceversa, ¿no? Pues ese tipo de personas, ahí se ven las prioridades, ¿no? Ahí se ven. Porque a mí me parecen muy bien los discursos son muy bonitos. Pero después a la hora de la verdad hay que ver que se vota, dónde se destina el dinero, y ahí se ve claramente que no hay de cuáles son las prioridades, ¿no? Además aquí prima mucho también por quien esté apadrinado o apadrinada, porque ya sabemos Susana Díaz, la amistad de su padre con altos cargos del PSOE y demás. Y es lo que tú dices, entran jóvenes en Juventudes Socialistas y a partir de ahí pues ya van cogiendo sus cargos y van viviendo. Pero ayer, por ejemplo, que es lo que todo el mundo ya desconfía, bueno, ha perdido mucha credibilidad el PSOE,
por aquello de que siendo un partido de izquierda y progresista que debería defender lo público en sanidad, en educación, pues ya vemos, por ejemplo, en la comarca como tenemos sanidad y sobre todo educación, que es lo que estamos tratando más en esos centros de aquí de los barrios. Yo leí ayer una entrevista que me tocó de Maribel González, que es una profesora de aquí, bueno, de Algeciras, pero ha estado 34 años, creo, aquí en los barrios. Ella me dio a mi clase de literatura o de lengua, no me acuerdo. Entonces estaba diferenciada la literatura de la lengua, que es una de las excusas que ella pone como que se va cansada porque no tiene la edad de jubilación, aunque haya tenido algunos traspiés, por llamarlo así. Un beso, Maribel, que te quiero un montón, que hace mucho tiempo que no te veo. Pero que se va joven, también aburrida de la situación, de lo que se va a probar ahora en estos tiempos, de que ya los profesores no pueden dar las clases como ellos quisieran, de todo lo que se encuentra, de las zancadillas, de los boicots. Y yo te digo una cosa, yo conocí a Maribel recién salidita de la universidad. Creo que nosotros fuimos de los primeros que dio clase, en tercero de BUS, creo que estábamos. Y Maribel tenía una ilusión y unas ganas por hacer su trabajo. De hecho, eran clases amenas, estábamos deseando que llegara. Ella es como yo, chiquitilla pero matona, que tampoco se pasaran, porque pegaba 2 gritos y nos hartamos de reír con ella. Y a mí lo que me tocó, de que yo me acordé cuando ella salió, esas ganas de trabajar, la ilusión por enseñar, por hacer cosas nuevas, por formar no solo a nivel de estudio, sino también de persona, ¿no? Y que lean la entrevista que se va cansada porque no puede con el sistema que tenemos hoy. Mira, hasta como que me deprimió un poco, ¿no? Pero vamos, que yo es que no quiero contactar con ella de alguna manera, así que si alguien tiene Facebook, teléfono, algo, que me lo pase, porque quiero hablar con ella y sobre todo apoyarla a ella y a todos los profesores que quieren hacer las cosas bien y no los dejan. Mira, Merchi, yo ya empecé a trabajar aquí en la Residencia Escolar San Isidro, en las actividades extraescolares por la tarde, trabajo por la tarde. Y bueno, fue un día, la verdad, fue una tarde bastante agradable porque te reencuentras con muchos alumnos, claro, que he tenido otros años, ¿no? Con compañeros de trabajo que siguen allí, hay algunos nuevos, otros han ido. Y bueno, después de eso, cuando vas a empezar las clases, lo primero que te dicen es: este año la cosa de material está corta, no tenemos ni rotuladores, pues tenemos las pizarras estas con los rotuladores, no es la típica pizarra de tiza, ¿no? No tenemos ni rotuladores, fotocopia, no hay papel, material deportivo, lo que hay, los restillos que quedan, y ahí así estamos, ¿no? Sin recursos apenas, cubriéndose las bajas, porque incluso ayer en una tutoría no había faltado una profesora, no está cubierta esa baja. Con los institutos donde faltan muchos profesores, faltan material. Después se busca, y eso es algo que tenemos con esta nueva reforma educativa, ¿no? Más esos exámenes, que hayan muchos aprobados, más que la calidad, que sepa contestar las preguntas, más que se haga una educación más integradora. Después los profesores cada vez tienen más burocratizado el trabajo, cada vez se invierte más horas en rellenar papeles, en documentos y cosas que son ajenas totalmente a la educación y a la transmisión de conocimientos, ¿no? Que es donde se deberían hacer. En vez de enfocar esas horas y cada vez hacer más que los profesores sean mini burócratas, ¿no? Donde tendría que haber un contacto más directo con los alumnos, trabajar también con los padres. Los padres son muy importantes, claro, en la educación de los más jóvenes, ¿no? Pues todo eso está cambiando a una educación ni siquiera técnica, porque cada vez se dan menos conocimientos, ¿no? Una educación donde, bueno, tú saques a unos alumnos que muchos de ellos, y a mí me da mucha pena porque yo doy geografía e historia, ¿no? Que salgan con 18 años, 19 años y que no sepa qué es el socialismo, qué es el comunismo, por hablar de política, ¿no? Porque también me toca, ¿no? ¿Qué es la izquierda, qué es la derecha? O qué es la justicia social, o eso que es de las clases, eso que es de la lucha de clases, ¿no? Que sepan eso, ¿no? Muchos que no sepan ni siquiera cuál es la capital de su provincia. Mientras que simplemente se le prepara para que sean meros memorizadores que suelten, que vomiten ese conocimiento en unos exámenes, unas reválidas, que pasen o no. Esos alumnos que no logran pasar, pues el sistema lo echa a un lado, ¿no? Y que vayan a FP, que sean mano de obra barata, que sepan poco, porque así no lucharán mucho por sus derechos laborales, así no lucharán mucho por sus libertades, que ha costado mucha sangre y mucho esfuerzo ganarlas, porque no nos han regalado nada, todo se ha conquistado, todo se ha luchado. Y a eso vamos, ¿no? A crear una minoría, una pequeña élite que
que cada vez más lo que pueden permitirse es el dinero, porque incluso dentro de eso muchas personas, muchos jóvenes que tienen altas capacidades no pueden permitírselo, y una masa que bueno, que sea una masa dócil, que no se cuestione las grandes estructuras del Estado, que no se cuestione los poderes fácticos, que crea que las cosas son inamovibles, que eso no puede cambiar, y eso me decía... Lo peor es que le inculcan el miedo al cambio, y que es lo peor. Y eso me lo decía un compañero, ¿no? Hablando un poco de la situación política general, ¿no? Decía, el miedo es que la gente se acostumbre a la precarización. El miedo es que la inmensa mayoría se acostumbre a malvivir, que se acostumbre a la miseria. Porque el ser humano es así, se acostumbra a lo que le echen, ¿no? Y el miedo es ese, el miedo es que al final la gente se acostumbre a ganar 500 euros, la gente se acostumbre a vivir precarizada, a vivir con contratos basura, a perder derechos, y bueno, la suma como que es algo natural y que no puede hacer otra cosa, ¿no? Y yo creo que un pilar para luchar contra eso es la educación, ¿no? Por y supuesto. Prácticamente estos propios poderes lo que quieren es eso, es ir cargándose esa educación que cree en el alumno un sujeto crítico de su sociedad, ¿no? Que no cree de personajes anónimos o personajes anódinos, sino que cree ciudadanos críticos que quieran cambiar, quieran mejorar su sociedad. Y para ello, por ejemplo, estamos viendo esa ofensiva que es bastante indirecta, no es directa, pero se está viendo en que, por ejemplo, eliminan la música, eliminan la filosofía. Eliminan el arte, suben las horas de religión, ahora tenemos que quieren implantar en Madrid una historia del terrorismo y de los movimientos críticos, ¿no? Donde se criminaliza. Es un poco con el tema de ETA, pero también se criminalizan todos los movimientos revolucionarios y todos los movimientos de protesta. Pues un poco para ir inculcando eso, ¿no? Que tenemos que ser una masa trabajadora, dócil, que este capitalismo de amiguete y estas estafas son algo normal dentro del sistema, y que esto es lo que hay, ¿no? Y yo creo que ese es un camino que lamentablemente si no luchamos contra él y no revertimos, pues el futuro. Pues nada, tendremos que ponernos otra vez a luchar como cuando yo empezaba a estudiar, pero es verdad que estamos viendo que esa educación está es la que ellos necesitan para tener al ciudadano, pues como yo digo, abducido, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba, esto es muy importante también la implicación de los profesores, aparte de los padres. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, a nosotros nos enseñaban a razonar, no a memorizar. Por ejemplo, las preguntas no eran de test, las preguntas tú tenías que desarrollar esa pregunta poniendo incluso tu opinión personal, no solo lo que habías estudiado. Y en COU, que yo estudiaba historia del arte, por eso me parece un crimen que me quiten el arte, la música y todo esto, ¿no? Yo me acuerdo que el profesor que teníamos, Cleason, nos llevaba por grupo los fines de semana a visitar los posibles monumentos que teníamos en la provincia. Tampoco nos podíamos ir muy lejos, no era un domingo por la tarde. Pero mira, en Medina Sidonia, en Vejer, en esto, por ejemplo, a mí se me quedó entonces que la iglesia de Vejer había sido sinagoga judía, mezquita árabe y era iglesia cristiana, y están allí los símbolos de las tres religiones conviviendo, bueno, por lo menos lo eran entonces. Y entonces eso hace que incentiva a la gente, ¿no?, a estudiar, a razonar y a querer más. Sin embargo, con esta educación que ellos quieren imponer, pues eso, y encima una que no es de calidad, es lo peor. No estamos preparados para hacer frente ni siquiera a niveles europeos. Y esto me parece porque el otro día cuando yo vi, como tú dices, que le preguntaron a unos niños, estamos hablando de secundaria, le preguntaron cuál era la capital de su provincia. Estaban en Galicia y dijeron Guadalajara. Es que vamos, yo dije, por Dios, ¿están de broma? Porque es que no me lo podía creer. Pues eso es lo que está ocurriendo. Lamentablemente es así, ¿no? Incluso yo vi un documental hace muy poquito, me pasaron muy interesante, de la educación en Suecia, donde los alumnos se les enseñaba un dogma de fe, como prácticamente parece que es aquí, ¿no? Donde lo que diga el libro, te lo dicen los propios alumnos, están acostumbrados a eso, lo que diga el libro es la realidad, ¿no? Lo que ponga en el libro es lo que pasó, no se cuestionan nada, ¿no? O incluso la palabra del profesor es ley, es la realidad absoluta, la verdad absoluta, ¿no? Y en esta escuela lo que hacían era, tenían sus secciones, tenían sus actividades, sus clases como todo normal, pero después tenían un profesor que lo que se dedicaba era a cuestionarle todo lo que habían aprendido. Simplemente a cuestionarle. ¿Para qué? Para que el propio alumno fuera
realizando un pensamiento crítico, fuera razonando, fuera creando sus propias estructuras mentales, ¿no? Que eso es lo que si en la educación se llama aprendizaje significativo. Y yo creo que ahí está pues la calidad, ¿no? La calidad educativa de crear razonamiento, porque realmente cuando tú te miras la ESO, tú te pones a mirar los conocimientos de la ESO, ¿de qué te sirve ser un máquina? Porque esto es lo que se hacía en lengua, yo lo recuerdo perfectamente, analizando oraciones. Determinante, sustantivo, complemento directo, complemento indirecto. Eso en la vida no te sirve de nada. La mitad de las cosas que dan en matemáticas tampoco te sirven de nada. En historia, pues bueno, hay cosas que te puedan servir más, otras te pueden servir menos. A lo mejor, pues en la vida real, si tú eres, yo qué sé, cualquier profesión que no te dediques a algo por el estilo, pues saber que en la prehistoria, en el campo libertad, en el Holoceno, había 40 cuevas rupestres, pues tampoco te sirve para nada. Pero todo eso lo que te va sirviendo es para tener un conocimiento general, para conocer cuál es tu entorno, para estar preparado para afrontar las posibles, tanto tu desarrollo profesional como tu desarrollo personal, y para ello hacen falta medios, hacen falta ir avanzando hacia nuevas técnicas educativas y no ir retrocediendo como es lo que se propone esta nueva ley educativa, que por cierto no tiene ningún consenso de ninguno de los sindicatos, ni de la comunidad educativa, ni de los padres, ni de nadie. Simplemente pues de los 3 o 4 asesores de la rama del Partido Popular y de sus intereses económicos y dogmáticos, y que bueno, con su mayoría absoluta pues han logrado aprobar, ¿no? ¿Por qué no quitan, por ejemplo, la clase de religión? No es por nada. Yo la quitaría, no es porque esté en contra de que, porque los padres quieran que reciban, pero es que España es un estado laico. Entonces, si dan clase de religión, tienen que dar clase de todas las religiones, ¿no? Porque aquí en España tenemos de todas. Entonces, yo me parece que hay asignaturas que deberían ser voluntarias, ¿no? Que tú las eligieras, por ejemplo, la religión, y otras que no pueden quitar, que es la música, la filosofía, el arte, todo aquello, como yo digo, alimenta la mente y también el espíritu, ¿no? Más que muchas veces la religión, que todos hemos dado algunas clases y no quiero contar yo algunas de las que yo tenía, ¿eh? Todos vamos a dejarlo porque se nos va el tiempo, se nota además que Rubén es profesor, ¿no? Y que conoce bien de lo que está hablando, así que me parece que el tema de educación aquí no se ha terminado, que nos queda mucho, mucho por hablar todavía. Volvemos a los barrios y de la denuncia que hacéis desde vuestro grupo. La noticia que nos llegó ayer es que sí se puede llevar al pleno, que es el lunes que viene, ¿no? Sí, pleno. El lunes a las 6, si no me recuerdo mal. Esperemos que no dure tanto como la anterior. Bueno. 5 horas, ¿no? Fueron. ¿Y por qué no podíamos estar más? Sí, porque si no quedáis ya, os llevan el desayuno. El estado de zonas verdes y acerado de Nueva Cartella. Esto ponéis aquí una foto que desde luego el acerado, bueno, y las zonas verdes son unas hierbas que han nacido ahí por generación espontánea, y las aceras aquí pues cualquiera puede tropezar porque no veas cómo están. Pues esto lo vaya a llevar a pleno. Sí, porque bueno, nosotros seguimos como siempre hemos dicho, hemos hecho, hacemos y haremos en el futuro, ¿no? Pues abierto a todo lo que los vecinos nos quieran comentar, y fueron los propios vecinos los que se pusieron en contacto con varios miembros de nuestro círculo y le transmitieron pues ese abandono, ¿no? Que hay en esa zona verde situada en Nueva Cartella. En la nota señalamos las calles que son, ¿no? Que es una zona donde no hay un gran tránsito, aparentemente, pues está en mitad de la barriada, ¿no? Entre dos vías principales, y que está bastante abandonada, ¿no? Tenemos un acerado que no solamente está roto, está rajado, que no se aprecia muy bien en la foto, y que era la única actuación del equipo de gobierno, imaginamos, ha sido cortar los árboles, pero dejando toda la acera destrozada. La zona verde no se cuida, es una zona verde bastante amplia, bastante bonita, si estuviera bien cuidada, ¿no? Rodeada de casas donde, bueno, es un espacio de esparcimiento de jóvenes y de gente mayor, ¿no? Que pasa allí las horas, sobre todo en verano, ¿no? Cuando hace más calor, por la noche, que se suelen reunir mucho los vecinos. Y la verdad que han sido bastante denuncias, y los propios vecinos pues nos trasladaron que pues todos esos problemas que tenía, y que nos pasamos a vernos. Recuerdo incluso cuando pasamos a vernos, varios vecinos salieron a la calle para señalarnos ellos mismos, ¿no? Pues mira, echa foto aquí, echa foto allí, pues esto lleva así desde hace tanto tiempo, ¿no? Y que ellos pues habían trasladado, ¿no? Habían trasladado esas quejas, pero hasta, bueno, no le habían hecho ningún caso y siguen ahí, ¿no? Yo creo que si hay dinero para determinados asuntos, ¿no? Como ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Si hay dinero
para esos 70.000 euros por trabajador, para ir a Bruselas, si hay dinero, para hacer esa jornada andaluza o para hacer, no sé, podemos aquí tirarnos en 20.000 Bueno, historias que hace el equipo de gobierno, menuda lista puedes hacer. donde sí hay dinero, que yo no digo que esté mal, ¿no? Pero digo que hay prioridades y que la lista de prioridades, pues una de ellas, por ejemplo, arreglar el asentamiento del acerado, mantener las zonas verdes y dar una seguridad a los propios vecinos, ¿no? Porque hay cualquiera que, por ejemplo, con silla de ruedas tú no puedes pasar por ahí, con un carrito tampoco puedes pasar por ahí. Ahí es muy Imposible. fácil que haya unas caídas, es muy fácil que haya lesiones y después, bueno, pues el ayuntamiento pues curre el bulto, ¿no? O tiene que pagar, que al fin y al cabo, al final por indemnizaciones te gastas casi más que en arreglarlo, ¿no? Entonces yo creo que si es necesario, los vecinos también nos trasladan mucho que al estar en una zona, digamos, poco visible al paso de la mayoría del pueblo, pues por eso quizás lleva así tanto tiempo. Entonces, pues nuestra intención era visualizar el problema, hacer un poco de presión, lo llevaremos al pleno, lo comentaremos allí y que eso ayude a la celeridad de los trabajos y que los vecinos pues puedan tener una zona verde en condiciones, ¿no? Que también se lo merecen y para eso pagan sus impuestos. Vamos a ver los arreglos porque esos fondos DUSI de los que tanto hemos hablado, pues se le ha denegado a los barrios. Se le ha dado, por ejemplo, a Algeciras, también Algeciras son 15 millones los que ha cogido y menos, pero para la línea San Roque y los barrios se quedan fuera y entonces nos llegaba la nota de que los barrios alegarán el rechazo de los fondos DUSI ya que su propuesta había superado los 50 puntos mínimos. Y el alcalde Jorge Romero solicitará una reunión con el Ministerio de Hacienda para conocer las causas del rechazo. Claro, nosotros pues hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de información. Esta mañana he puesto tenemos un grupo, una junta de portavoces. Hemos preguntado al equipo de gobierno a ver si cuáles van a ser las líneas de actuaciones que van a hacer, ¿no? Cómo van a afrontar, ahora que parece ser que se nos han denegado los fondos DUSI, todos esos proyectos, todas esas obras de mejora y algunas de ellas tan importantes como la reforma integral de las 472, porque al fin y al cabo son las 472 viviendas. Espera, que aquí lo pone, lo digo así seguido, para que no se nos olvide, aunque creo que no lo han puesto todas, pero bueno. Reforma integral, barriada Fátima, 200 viviendas. Reforma del recinto ferial, creación centro cultural en cine municipal, red peatonal y ciclista, nueva administración electrónica y promoción tejido empresarial local. Todos esos proyectos que muchos de ellos nosotros dijimos que eran prioritarios, que no había que confiarlo en unos fondos DUSI porque un sorteo te puede tocar o no te puede tocar. Ahora, lamentablemente, porque nosotros no nos alegramos, hay algunos que se alegran de que no le haya tocado al Ayuntamiento de los Barrios, ¿no? Pues creyendo que así le va mal a Jorge Romero y a su equipo. Nosotros creemos que esta noticia le va mal al pueblo de los barrios y a todos sus habitantes. ¿Ahora qué pasa? Claro, ahora resulta que cuando nosotros llevamos la moción del arreglo de la Plaza Mariquiqui, ¿no? Porque era urgente y nos decía que no hacía falta, porque ya estaba incluido en los fondos DUSI y se iba a arreglar todo. Recordemos esa nota de prensa del PA, ¿no? Sí, Dice, pero parece ser que después la plaza la han incluido en el plan de empleo, ¿no? Por lo que nos estaba aquí contando. Ahora dicen que en el plan de empleo. No sé, la plaza, porque por lo visto con los fondos DUSI iba a ser la barriada, la reforma integral de la barriada. Sí, pero sí, ahora dice que la reforma, pero yo recuerdo esa nota de prensa cuando nosotros la sacamos que le echaba la culpa a Pablo Iglesias y a Podemos de que no dejaba conformar al gobierno. Claro. Pues fíjate la falacia, porque es una falacia, porque seguimos sin gobierno y y los fondos DUSI pues ya se han resuelto, ¿no? Entonces, por lo cual ni Pablo Iglesias, ni Podemos, ni el hombre del saco tenían nada que ver en la resolución de los fondos DUSI. Que es lo que muchos se han preguntado, cómo lo han concedido estando sin gobierno. Porque Claro. parecía que esos fondos DUSI no se habían entregado ya, porque tienen que haberse entregado antes, por aquello de que no había gobierno. Llega la sorpresa cuando leemos que sí la han entregado ya y que a nosotros, bueno, no nos cae, como decía Miguel Alconchel por aquí, ni la pedrea, ¿no? Porque podía habernos tocado algo y nada, no es que no, nada. Pues porque el tema de la conformación de gobierno y esas presiones que hay, ¿no? Y que yo no digo que no haga falta gobierno, que sí hace falta, también se está usando mucho como medida de presión, ¿no? Como si no hay gobierno no se va a hacer esto, si no hay gobierno no se va a hacer lo otro. Y estamos viendo que muchísimos organismos siguen funcionando.
Por lo cual eso es una presión mediática que se hace a la ciudadanía para que cunda ese hastío, ¿no? Para que cunda esa desgana y ese falso creencia de que votando no va a conseguir nada, ¿no? Que también le viene al Partido Popular. También analizando un poco los municipios de la provincia que se han visto más beneficiados, vemos como la mayoría son del Partido Popular o gobierna el Partido Popular en ellos, y hay algunos del PSOE que precisamente son del PSOE, de la corriente esta, que están más cerca de suzanismo. Que qué casualidad que puede ser que dentro de poco le dé el gobierno al Partido Popular a través de una abstención, como ya están diciendo, ¿no? Que bueno, que una abstención no es apoyar el gobierno. Entonces, pues bueno, cada uno puede tener su opinión. Digo que me parece bastante casualidad, ¿no? Que precisamente los municipios de nuestra comarca hayan sido la Algeciras, que se va 15 millones, ¿no? 15 millones que gobierna, obviamente, José Ignacio Andaluce, y está claro que se lo iban a dar, ¿no? Senador además, etcétera, etcétera, tiene muchos cargos. Y la línea donde gobierna, aunque gobierna la línea 100%, pero ya sabemos con quién gobierna en coalición la línea 100%, ¿no? Que es con el Partido Popular. Parece ser, y digo parece ser, que esta vez el Partido Popular de los Barrios no ha tenido esa influencia que tanto alarde hace, de que ellos conseguían y abrían las puertas de los ministerios y de diferentes organismos. Parece ser que esta vez no le han hecho mucho caso, si es que se ha preocupado de ir. Y vemos como, bueno, pues nos hemos quedado sin esos proyectos. Ahora habrá que, con esos fondos, ahora habrá que ver cuál es la línea y la estrategia del equipo de gobierno, que es un poco lo que hemos pedido esta mañana, que se nos comunique, donde vamos a pedir pues que se nos informe a los grupos de oposición y no enterarnos simplemente por una nota de prensa, ¿no? Claro, es que aquí lo que dice es que quiere reunirse con el ministro de Hacienda, porque hay un plazo creo que de 10 días, ¿no?, para alegar, porque dice que reúne los 50 puntos y todo esto. Pero yo no es por desanimar, pero me parece que una vez que conceden aquí ya esto, complicado lo tenemos, porque ¿no? esas son decisiones políticas, Merchi. Claro. Están los técnicos que hacen una baremación, pero después está el jefe, que es político, de un ministro en funciones, que no tiene que dar cuenta al Parlamento, que no tiene ningún tipo de control sobre él, y que hace y deshace como quiere. No, que estaba buscando la noticia, que creo que la han quitado, porque claro, todo se va actualizando, sobre los municipios de la provincia, estamos hablando de Cádiz, a los que le dieron, le han concedido. Estamos hablando que casi todos, excepto la línea, han sido 10 o 15 millones. Y yo me acuerdo que algunos fueron Conil, creo, no sé si San Fernando. No, pues lo voy a buscar y para la próxima vamos a ver en los que gobierna el PP. Ya esto por curiosidad es lo que estaba buscando. Porque ya decimos, la comarca, los dos que le han caído son o que está gobernando el PP o que participa en el gobierno. Entonces, o esta corriente del PSOE pro artesanía. Claro, entonces eso es lo que tenemos. Aquí está, sonrisas y lágrimas por el reparto de los fondos DUSI. A ver si aquí no lo pone, porque claro, si es en la comarca, ya decimos, ha sido Algeciras la línea. Y bueno, también, claro, las declaraciones de Juan Carlos Ruiz Boix, del alcalde de San Roque, que también ahora presentará una alegación, por supuesto. Y no sé si aquí, claro, está hablando de los proyectos del alcalde de los barrios, que también presenta alegaciones. Y no, en esta noticia no habla de todos aquellos municipios que iban a contar con esto. Yo he visto esta mañana unas declaraciones del Partido Andalucista, si mal no recuerdo, no sé, criticando a Ruiz Boix por determinados aspectos del último pleno de Mancomunidad. Y me llama mucho la atención, ¿no?, que estén más preocupados en ese tipo de cosas que al vecino y a la vecina le da un poco igual, porque en ese aspecto no soluciona ninguno de sus problemas. Y que en vez de en esas cosas, que haga frente común con el alcalde del PSOE. Bueno, igual que por ejemplo el alcalde de Cádiz lo ha hecho con el alcalde de Chiclana. Estamos hablando de uno de Podemos con uno del Partido Socialista que gobierna en Chiclana, y donde nuestros compañeros de Chiclana son muy contundentes y muy críticos con la gestión socialista de ese ayuntamiento, pero hacen causa común
para defender a sus distintas poblaciones y para defender pues que esos fondos también lleguen a ellos, ¿no? Y aquí, sin embargo, tenemos ese Jorge Romero que tanto se dice de comarcarista y de que hay que hacer comarca y de que hay que reivindicar desde nuestra comarca que es la más abandonada, que después esté con esas tonterías, ¿no? De que si tú me has dicho en el pleno, tú me has dicho... Porque como empecemos a hablar de los plenos de los barrios, de falta de respeto y de avasallamiento y de quitar las palabras cuando uno está hablando porque no le interesa al alcalde, pues aquí también tenemos mucha tela que cortar. Entonces que se deje de esas tonterías, pues al fin y al cabo son tonterías que no le importa a nadie, más allá de esa guerra partidista y de los 4 palmeros de uno u otro lado, y que haga causa común para pedir esos fondos que sí hacen mucha falta en los municipios, que contacte con los otros grupos de la oposición, que para eso estamos, y que bueno, que si realmente quiere conseguir cosas, que se ponga mano a trabajar, mano a la obra, y que no esté siempre con esas cosas que bueno, que al final es perder el tiempo, que al final no lleva nada, y sí, lleva que ya no tengamos la reforma íntegra de las 200, pues ya la metemos en el cajón. El cine de invierno pues seguirá deteriorándose, al final caerá y ahí vendrán las lamentaciones. El tema del acerado y de estas nuevas vías pues igual, el recinto ferial, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo hemos hablado muchas veces, que no era seguro, entonces no podíamos hacernos ilusiones, sí esperar que nos tocara algo, no ha sido así. Presentar las alegaciones, es que estoy leyendo aquí, estaba buscando la noticia y una de las últimas es que ya el PSOE pone un circo y le crecen los enanos, porque resulta que han detenido al exalcalde de Chipiona, socialista, junto a 6 personas, entre ellos su concejal de juventud, y se les acusa de cobrar una subvención por un evento que nunca se celebró. Así que y esto ocurrió en el año 2010, o sea que no piensen que porque hicieron algo hace unos años, esto se queda ahí impune, ¿no? O sea, y estaba leyendo, digo, bueno, madre mía, cómo está el PSOE. De eso vamos a hablar ahora, porque yo no sé si vosotros te lo voy a preguntar antes, se me olvidó, en el pleno vais a presentar algunos puntos más así de interés, o todavía tenéis que... Sí, todavía estamos recogiendo puntos, y otro de los puntos que también vamos a llevar es el tema de la piscina, ¿no? El próximo pleno ya va a ser más o menos la fecha que dijo el teniente alcalde, Miguel Conche, y el equipo de gobierno, que se iba a hacer esa sesión, que ya íbamos a tener visto bueno de sanidad, que se iba a acceder a una asociación sin ánimo de lucro para que el club de natación participara. Yo no sé si otras personas ajenas. En el pasado pleno yo le hice esta pregunta al alcalde y me vino a decir que no tenía ni idea de cómo iba a hacer eso, cosa que me llamó bastante la atención, porque cuando yo hice las preguntas fueron posterior a su rueda de prensa, y que en el pleno, y eso está grabado, pues muy fácil, te pones a ver el pleno y ver la contestación, ¿no? Creo que me viniera a decir que no lo sabían, que ya no dirían algo, o que ya lo veríamos. No, que ya, mentira, me dijo que ya lo verían en la web. Son las típicas, las contestaciones tan educadas, argumentadas, que nos hace a nosotros en este pleno, y que después cuando él se va a otros plenos pues viene llorando, ¿no? De que, bueno, que le han contestado de aquella manera. Pues nos dijo que no tenía ni idea. Vamos a preguntarle si ya que se cumple el plazo que él dio, si ya tiene idea de cómo se va a hacer. Porque, vamos a ver, ya estamos el 15 de octubre, 15 de septiembre hizo un año que la piscina cerró. La piscina, estamos hablando de piscina, no de las instalaciones. Las instalaciones fueron posterior, fue al año siguiente. Y bueno, al final la piscina se queda ahí, ¿no? No queremos ni que llegue al estado de la piscina al aire libre, que tenemos la piscina de verano que está en ruina. Esa ya. Que sea lamentablemente muy difícil de recuperar. Y tampoco queremos que hasta 6 meses de las elecciones pues la piscina esté dando tumbo, y 6 meses antes de las elecciones pues la abran para decir que bueno, que ellos son los mejores, etcétera, etcétera. La fecha prevista para mediados de octubre. Mediados de octubre. Es que bueno, aquí estuvimos hablando el viernes con Salvador Puerto, que bueno, salió la noticia también que le impidieron la entrada a él y a varios concejales del Grupo Socialista, porque ellos querían pues en su tarea de fiscalizar lo que está ocurriendo, pues querían ver cómo iban las obras, o cómo iba avanzando el estado de la piscina para su posible y futura utilización. Venían indignados, claro, así, porque en la nota no se puede ver el grado de indignación, y después pues normal que lo tengan, porque no le dejaron entrar alegando que estaban en obras.
que pidieran la autorización por escrito, que se le iría con un técnico en riesgo. Esto se lo contestó la concejal de deportes, Sara Lobato. Entonces ellos dijeron, bueno, que le mandaran un técnico, que no le importaban esperar toda la mañana para que le mandaran al técnico, y lo que llegó fue la policía local, un policía local, invitándoles a que se fuera. La concejal alega la seguridad que hay que tener para entrar donde se están haciendo obras. El PSOE indica que estaban las obras paradas, que allí no se estaba haciendo nada, que no les importaba esperar para que les mandaran un técnico, y que lo que le mandaron fue la policía local. Entonces, pues claro, hay una indignación total. No pudieron, por supuesto, ver las obras. Yo no sé si tú entraste y las viste o tampoco te dejaron. No sé, la situación aquí... No, yo no fui obviamente con el PSOE, eso fue algo que hizo el PSOE por su cuenta. Nosotros... No, digo tú aparte. No, nosotros no hemos podido entrar en la piscina. Tampoco. Vamos a pedirlo, lo pediremos por escrito, para que no haya ningún tipo de problema. Para ver cómo van avanzando las obras. Nosotros sí tuvimos una reunión, tanto con la concejala como con Miguel Alconchel, que para pedir, fue antes del pleno de septiembre, si mal no recuerdo, sí, para que nos informara un poco de cómo se iba trabajando, cuáles eran los problemas, cuál era, bueno, pues la versión, ¿no?, del equipo de gobierno de cómo iba el tema. Ahí ya se me anunció. Perdóname, un inciso, porque esto lo nombró Miguel Alconchel el viernes, que dijo que era la forma de hacer las cosas, pedir hablarlo con los que corresponden, en este caso Miguel Alconchel como teniente alcalde y concejal de urbanismo, y con Sara Lobato de deporte. Entonces dijo que así se hacían las cosas, o sea, vamos a hablar sobre el tema y nosotros te lo explicamos. Dice, de la otra forma, pues es más... Pero vamos, vosotros lo vais a solicitar por escrito, sí, ya ver cómo van las obras. Claro, porque ya hay que dar cuenta de que los plazos han pasado, veremos a ver la contestación que nos hacen el lunes. También la contestación y la información que nos den serán muy importantes, ¿no?, para que nosotros valoremos cuáles van a ser nuestras siguientes actuaciones, que pueden ser, bueno, dependiendo del grado de la contestación y la información que nos den, pues ya valoraremos cuáles pueden ser nuestras reivindicaciones, ¿no? Incluso si volvemos a las protestas y a hacer las acciones que nosotros creamos oportunas, ¿no? Y el tema del Partido Socialista, pues bueno, pues la verdad es que yo no conozco mucho, yo no estuve, yo sé lo que se puso en la prensa, ¿no? Cada uno lanzó su propia versión. Hombre, creo que mandar a policía local para echar a unos concejales de la corporación, pues es bastante excesivo, ¿no? Más teniendo en cuenta que lo dice muy claro que todos los concejales de la corporación tenemos el derecho y el deber, porque tenemos el deber también de fiscalizar y tenemos el derecho de poder entrar en cualquier instalación municipal para comprobar lo que sea. Obviamente hay algunos límites, ¿no? Si hay una sala hay una reunión, pues no va a entrar, ¿no? Pero si en la piscina, y yo la verdad es que paso bastante por allí porque no vivo muy lejos, ¿no? La verdad es que últimamente no se están realizando ningún tipo de trabajo, y los trabajos que nosotros tenemos constancia son trabajos sobre todo de limpieza o de pintura. Hombre, que sé, que como no te den con la escoba o te caiga un goterón de pintura encima, pues tampoco que tenga mucho riesgo. No se están haciendo obras que nosotros tengamos constancia de obras en sí, digamos, que requiera más prevención. Bien, es cierto que bueno, que quizás pues yo que me puedo imaginar, y esto ya es una opinión personal, no es algo constatable, ¿no? Yo me puedo imaginar que seguramente estaría todo manga por hombro, que seguramente la negativa de la concejala y del equipo de gobierno de permitir al PSOE entrar se debe a que el Partido Socialista salió hace poco el tema del estado de las instalaciones de radio y televisión, los barrios, ¿no?, totalmente abandonada, donde iban ahí esa futura comisaría de policía, donde se gastaron bastante dinero, 300.000 euros, que no se ha terminado, que esas obras prácticamente no han servido para nada, porque dudo que eso esté mejor que antes que empezaran esas obras y ese dineral que se gastó allí, porque aquello está abandonado, ya van a entrar a romper, a robar o a hacer lo que sea, no tiene ningún tipo de vigilancia, y bueno, la verdad que es bastante lamentable cómo está la instalación y los alrededores. Imagino que será por eso, ¿no? Por eso que tanto hemos hablado aquí, que esa política de cortina de humo, esa política de medio de comunicación, que realmente a la hora de la verdad pues se sustenta bien poquito, ¿no? Tenemos esos fondos DUCI donde se ponía el futuro de todas las líneas de desarrollo del municipio y que nos han denegado. Tenemos esa hoja de ruta famosa de los despidos y de
que la están tumbando el Tribunal Supremo. Ahora viene recientemente, nos han trasladado los sindicatos, nos han sacado un comunicado oficial, una nueva sentencia de bastantes miles de euros que viene a dar otra vez en la línea de flotación de esa hoja de ruta. Tenemos hace poquito una sentencia que condena al ayuntamiento por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores en el ámbito sindical, y que bueno, que estamos viendo que el único sostén que tiene el equipo de gobierno son los medios de comunicación, no todos ellos, pero sí bastante de los medios de comunicación comarcales, que son los que lo sustentan, ¿no? Que a cambio de llevarse jugosos pagos del ayuntamiento que pagamos todos los municipios, pues ponemos muy bonito al alcalde y al equipo de gobierno, y a la oposición pues la tapa y la ignora. Y que básicamente pues esa es la línea que se está trasladando al conjunto de los vecinos y vecinas, que no digo que no se hagan algunas cosas bien, pero sí que la mayoría de su hoja de ruta y sus reformas y sus líneas estratégicas principales pues se están viendo constantemente en entredicho y que no tienen ningún fundamento, ¿no? Pero bueno, cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer. A mí la verdad es que mandar a la policía local para echar unos concejales de unas instalaciones municipales me parece que tiene poco que ver con ese famoso que siempre sacamos aquí, ese famoso documento ético de buen gobierno que se aprobó. Eso papel mojado. Totalmente, o esa participación, esa democracia, esa transparencia que tanto les gusta decir. Pues oye, si estamos hablando de unos concejales que van a ver unas instalaciones deportivas que están cerradas, que los ciudadanos están demandando, están constantemente preguntando, que tú alardeaste de que le vas a tener abierta, bueno, yo qué sé, meses atrás, ¿no? Desde Navidad pasada ya nos decía que éramos demagogos porque decíamos que se iba a cerrar la piscina. Estamos ya en octubre, dentro de poco haremos un año de esa nota de prensa, la sacaremos aquí. Haremos el primer aniversario de ella, ¿no? Traed una tartita con la vela y a ver si tenéis que inaugurar vosotros otra piscina propia dentro de nada, como ya hicisteis, ¿no? La haremos cubierta en este caso porque sí, en invierno hace frío. Le ponéis un toldo encima y ya tenéis la piscina cubierta. El caso es que tampoco se puede... Es que la oposición no es el enemigo. Eso hay que a ver si aprendemos ya a gobernar, ¿eh? Y lo digo en general, aquí en España, la oposición no es el enemigo. Aquí uno gobierna y está la oposición y entre todos hay que trabajar para sacar esto adelante. No se puede estar en contra de la oposición, sino trabajar con ella y la oposición trabajar con el equipo de gobierno, que aquí es cosa de dos, ¿eh? La voluntad es cosa de dos. Lo que no se puede ver así, y ni tampoco yo veo muy bien que se recuerde la deuda, de dónde viene y el problema. Pero, por ejemplo, la nota de los fondos DUSI. Bueno, mira, no lo hemos conseguido, pero bueno, vamos a darle un poquito la vuelta, ¿no? Y mira, por lo menos pudimos pedirla porque hemos puesto al corriente el pago con Hacienda y Seguridad Social, porque los barrios llevaba casi 20 años sin poder pedir subvenciones, porque los gobiernos socialistas dejaron de pagar a Hacienda, a la Seguridad Social y todo esto. Sí, vale, ya sabemos la deuda que nos ha dejado el PSOE y lo que no hacía, pero ahora en lo de los fondos DUSI, bueno, se ha solicitado, no ha salido, ojalá las alegaciones sirvan para algo, pero que esto sirva para que no se piense en el futuro, en un futuro con pies de barro, porque no es algo seguro. Tú no puedes decir, mira todo lo que vamos a arreglar cuando nos lleguen unos fondos que están ahí en el aire, que no sabes si te van a tocar. Desafortunadamente para todos los barreños, como tú decías, no nos ha llegado ni un euro de estos fondos DUSI. Es triste, porque se podían haber hecho muchísimas cosas. Ojalá las alegaciones sirvan para algo, ¿eh? Ojalá. Esperemos que sí, ¿no? Pues siempre hay que ver sobre todo el interés general del municipio. El tema de la deuda es algo constante, ¿no? Pero también es cierto que, y eso lo hemos pedido constantemente, que el equipo de gobierno nunca ha hecho desde 2011 poner, bueno, 2011 es cierto que entra en el gobierno, poner contado cero. No digo que dijera, simplemente decíamos, a ver, en 2011 había esta deuda. A partir de 2011 a 2016 que estamos actualmente, esta. Porque eso no lo sabemos. Porque ellos constantemente hablan de la deuda socialista. Pero nosotros tenemos un fuerte fundamento, ¿no?, para creer que la deuda ha aumentado bastante en etapa andalucista. Y esa deuda no se habla de ella, de esa deuda, ¿no? No se habla constantemente tampoco de las constantes sentencias judiciales, que lo que vienen a decir es que ese ahorro famoso de cada vez, porque cada vez ellos meten más millones, ¿no?, que se han ahorrado, eso después el tribunal lo está tirando abajo, ¿no? Y después todos esos trabajos que tienen que hacer empresas privadas. Después todos esos trabajos que quizás no se pueden hacer
porque falta personal. Y eso no se habla. También hay que recordar que en las últimas asambleas vecinales el monotema de todas las asambleas vecinales eran los fondos DUCI. Con los fondos DUCI se iba a hacer mil y una cosas. Ahora imagino que las próximas asambleas vecinales le explicarán a los vecinos que ya no hay fondos DUCI y que todas esas cosas no se pueden hacer. Porque al final es como tú dices, es un gigante de pie de barro que aparentemente es grande y fiero, ¿no? Como un gigante, ¿no? Aparentemente una gestión que de futuro, etcétera, etcétera, pues tiene unos fundamentos muy débiles. Y tiene unos fundamentos muy débiles porque hace muy poco ha venido el IBI. No está viniendo, o ya está llegando la contribución. Está llegando, sí. Contribución que sube este año un 10%. Que junto a la subida del año pasado, estamos viendo que en apenas un año y pico ha metido un subidón a los ciudadanos de media de más de 100 euros en el recibo del IBI. Eso es una burrada, eso es una barbaridad. Estamos hablando que el sello del coche sube un 20%. Estamos hablando de que todos los impuestos están subiendo al máximo. ¿Por qué? Porque esos son los planes de ajuste. Porque es muy bonito decir que tenemos unos planes de ajuste que nos dan 2 años de carencia. 2 años de carencia significa que no hay que empezar a devolverlo, pero que después llega, porque todo llega. Y al final lo que estás haciendo es coger el varón que le daste y pasarlo 2 años más para adelante. Y cuando llegamos a 2 años lo que hace es, pides otro plan de ajuste, que es otra subida de los impuestos, y pasas otros 2 años. De tal manera que cuando tú te vayas, el que venga se encontrará la herencia socialista y la herencia andalucista. Y cargará no solo una loza, cargará 2. Porque al final tú lo que te dedicas a vender y vender y vender, que todo es estupendo. Pero no más que hay que ver las cuentas generales del ayuntamiento, donde por ejemplo en esas cuentas generales no están incluidos y es una partida fantasma, que ya cuando llegamos a los presupuestos ya le preguntaremos y ya lo abordaremos, que es el tema de los subrogados, que eso lo conoce todo el mundo, los subrogados. Sí, sí. Los subrogados no están incluidos en las partidas, no existen. No existe en la RPT, no existe en el personal, y existe una partida extra presupuestaria que es correspondiente a eso. Eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Pues se está y haciendo. Este gobierno sigue haciendo. Y este gobierno sigue alegando de que no, que ahora vamos a ir a Bruselas, que ahora vamos, que nosotros siempre lo hacemos, y constantemente se sigue yendo a los juzgados, ¿no? Y que ir a los juzgados, no nos engañemos, que cuesta dinero. Que yo creo que a este hombre en la Facultad de Derecho le van a hacer una estatua. En el pueblo no lo sé, pero en la Facultad de Derecho le van a hacer una estatua porque, va a acabar con el paro de todos los abogados de la comarca. Lo va a contratar todo el ayuntamiento de los barrios. Y eso nos cuesta dinero. Y ese dinero se podía invertir perfectamente en muchos arreglos, como por ejemplo el tema de Nueva Cartella, como por ejemplo en la Plaza Mariquiqui, como por ejemplo en parques infantiles, en arreglos de distintas zonas, que eso sí realmente le preocupa a los vecinos, ¿no? Bueno, como el tiempo se nos va volando, dijimos que íbamos a hablar sobre la actualidad política nacional. Decir, bueno, que como lo veíamos venir, pues bueno, no tanto, porque Pedro Sánchez se quería aferrar a su puesto y al final ha tenido que dimitir. Crisis interna en el PSOE, como nunca la había tenido en la historia, que ha tenido unas cuantas, es verdad, no lo decía Salvador, verdad, Borrell, Almunia y todo esto, pero esta es la más grande que ha tenido en toda su historia y que es centenaria. Ahora pues esta mañana he estado leyendo, pues yo leo varios periódicos y voy contrastando, ¿no? En algunos decían que el Comité Federal será el que decida si facilita el gobierno al PP, y hablaban esta mañana que no iba a decidir las bases del PSOE. Sin embargo, Fernández no descarta ahora que los militantes decidan sobre si el PSOE se abstiene. Aquí yo haría una porra y yo diría que no van a consultar a las bases la posible abstención. Pero mira, yo estuve viendo el sábado el espectáculo, porque fue un espectáculo, y creo que es lamentable, parecía aquello, las democracias estas de Europa del Este, donde se ven los parlamentarios dándose tortas, ¿no? Pegándose, unos echándose encima de otros, una república bananera. Y la verdad que me pareció lamentable y una vergüenza, ¿no? Una vergüenza para todas esas personas que se sienten de izquierda, se han sentido socialistas y que ven como en su partido ahí no se está hablando de ideas. Eso es falso. Ahí no se hablaba de posturas políticas, ahí se hablaba de aferrarse a los cargos, porque yo no comparto esa idea que no están algunos, que Pedro Sánchez
no se quería ir porque defendía a ultranza que no gobernara Rajoy. Él no se quería ir porque estaba aferrado al cargo y quería ser presidente. Así de claro. Eso está más que claro. Vamos a decir las cosas en Román Paladino, ¿no? Y Susana Díaz no era crítica por la gestión. Susana Díaz lo que quiere es cargarse a Pedro Sánchez para ponerse ella en el futuro. También lo eso sabemos. También, claro, eso lo sabe casi todo el mundo, lo sabe, ¿no? Y es que no quiera porque a lo mejor no quiere reconocerlo. Y eso fue una lucha a poder, a cara a perro, pegándose torta allí dentro. Un espectáculo muy bochornoso, ¿no? Y donde al final quien gana es la derecha, el Partido Popular. No tiene culpa Podemos, ni Izquierda Unida, ni nadie. Ellos mismos se han matado, ¿no? Hay un refrán por ahí que no recuerdo cómo era, que más o menos reflejaba bastante eso, bueno, ¿no? Entre todos lo mataron y entre todos la mataron, ella sola se murió o algo así, ¿no? Sí, viene a ser algo así, ¿no? Sí, pero además uno de los titulares era Las lágrimas de Susana. Y yo diciendo luego que sería para llorar, pero de vergüenza de lo que estaba ocurriendo allí. Que incluso en los cortes, todo que está saliendo en la SER, en la Sexta, en el 4, en los distintos informativos, ellos mismos lo reconocían dentro, ¿no? Y ya cuando dijeron lo de la votación esta secreta, dentro de una mampara, con una urna, sin apoderado, sin censo, sin controlarlo, ni nada, eso ni en una república bananera. Pero al final fue a mano alzada, ¿no? Sí, pero no era la intención inicial, ¿no? Claro, al final se decidió que a mano alzada. Bueno, y ya cuando salió allí, vamos, yo decía, le falta que haya uno cogiéndole a cada lado para empujarlo, ¿no? Para sacarlo, para que dimitiera. Ahora tengo una gestora que lo que ha dicho es que la abstención con Rajoy no es un apoyo. Eso en mi pueblo tiene toda la pinta que vamos a apoyarlo. Que los militantes pues no tienen que opinar, que para eso ya está el Comité Federal que ya vimos lo que hay, se vio perfectamente el sábado. Y que bueno, que unas terceras elecciones pues no le viene bien al partido, y como no le viene bien al partido, pues no que no le venga bien a los ciudadanos, no que no le venga bien a los españoles, no, que no le viene bien al partido. Claro. Pues entonces, bueno, habrá que ver cuál es la fórmula para que... El PP hace el paripé, como que ya va a presentar para que no sea las votaciones, sea si posibles elecciones, sea el día 18 y no el día de Navidad. Y aquí me parece que hay un teatro, bueno... Esto yo creo, yo lo tengo súper claro, ¿no? Que esto está todo perfectamente orquestado. Pero también. No solamente dentro del PSOE, tanto sectores del PSOE con Génova y con distintos medios de comunicación preparados pues para dar este golpetazo, ¿no? Ya lo vimos con esta señora que hemos hablado antes de ella, que llegó allí diciendo la autoridad soy yo y dio una pedazo de rueda de prensa. Y ayer viendo el intermedio cuando salió del comité ya no quería hablar ni un micrófono, ¿no? Ya desapareció otra vez. Igual que apareció, desapareció, ¿no? Y ahora sí, ahora Susana Díaz con bocas pequeñas dice que no Rajoy sigue. Cuando ahí vimos que claramente se posicionó a favor de que gobernara el PP. Veremos a ver qué pasa. Yo creo que esta crisis no es una crisis simplemente de poder entre ellos, sino es una crisis de qué línea política sigue. Hay un sector que apuesta por esas grandes coaliciones, por seguir dejando a un lado en la izquierda y cada vez irse más al centro, siendo como un partido como Ciudadanos, ¿no? Y que más allá de la rosa y el puño que ellos tienen puesto en los logotipos, ya de socialista le queda muy poco. Sí, socialista, lo que es el término socialista, no lo que ellos puedan decir, ¿no? Nosotros somos socialistas, pero hacemos las políticas de derecha, eso no es socialismo. No, pero tú verías como yo, la entrada, los militantes que decían el no al Rajoy y el no al PP, que fueron bastantes los que se concentraron y después fueron preguntando, y a mí me dio muchísima pena de la gente mayor, esos socialistas de toda la vida, esos sí que son de verdad, los que lucharon, los que estuvieron en el exilio, los que perdieron familia, los que perdieron sus tierras, los que perdieron todo, es defendiendo sus ideales, y era para verle la cara de que porque eso eran los de verdad. Y a mí me daba muchísima pena, porque después están los vividores, pero los de base, los que son los que trabajan, la gente mayor que tanto luchó por el socialismo, por aquellos lo que creían, me daba una pena verle los ojos y verle la cara a esas personas, porque se han cargado el PSOE y si se quiere recuperar va a costar muchísimo tiempo. Y en lo que toca a Podemos, que también ayer puso ya en marcha una ofensiva, claro está, amenaza al PSOE con dejarlo en la estacada si apoya al PP, lógica la postura,
Y bueno, Podemos amenaza con retirar sus apoyos en aquellas comunidades donde colaboran desde las elecciones autonómicas del 2015, si se abstienen finalmente y permite la investidura de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Claro, Merchi, hay que tener en cuenta que cuando la gente vota a Podemos, lo vota porque sabe que Podemos va a cumplir lo que promete, sabe que no se va a doblar ante ningún tipo de presión, como si se está doblando el PSOE. Lo que pasa es que de tanto doblarse se ha roto, que es el problema. Nosotros sabemos dónde estamos, qué defendemos y a quiénes defendemos. El que tiene una crisis de identidad, el que tiene una crisis de que no sabe lo que es, no sabe dónde quiere ir, es el PSOE. Que hoy incluso estaba diciendo que la culpa, el presidente de Asturias, que la culpa de toda la situación es que el PSOE se había podemizado mucho. Anda. Que eso es que como el PSOE se había podemizado, eso de elegir a los secretarios, los militantes, eso de buscar políticas sociales, pues que eso se podemiza mucho. Lo que es demócrata... Claro, que hay que volver otra vez al PSOE clásico. No sé yo qué tipo de PSOE clásico. Será al de Felipe González, ¿no? Con disciplina de partido. Tiene que hacer lo que ellos quieran. Controlando el aparato. Claro. Y será eso, el ejemplo de Felipe González con su puro, en su yate, con su nacionalidad colombiana y ganando un pastizal en Doñana, que por cierto quieren hacer ahí un almacén de gas para cargarse una de las pocas joyas que tenemos en Andalucía, ¿no? Bueno, que está en peligro porque ya se lo ha reconocido y parece ser que no sé si la ONU o algo, como no se arregle, el año que viene lo incluyen como zonas en peligro, porque con la riqueza de fauna, flora, la riqueza natural que tenemos, se la están cargando también porque le están robando el agua para los regadíos y se nos está muriendo Doñana y eso sí que no se puede permitir, y encima lo que quieren construir allí. Es que esto son barbaridades y burradas lo que estamos viendo y escuchando y por favor que salgamos todos de la apatía ya, aquí tenemos que despertarnos. Pues como yo decía, Merchi, bueno, como ya venimos aquí diciendo, ¿no? Los discursos están muy bien, pero después los actos, ¿no? Los actos se ve qué tipo de política, qué tipo de actitudes se tiene. Veremos a ver, porque hay que recordar que ahí vienen unos recortes muy duros de Europa. Sí. Y que si el PSOE realmente al final se abstiene, yo quiero ver después la cara de los del PSOE de aquí, los del PSOE en Cádiz, en Andalucía y en toda España, criticando después los recortes que no haga Mariano Rajoy, sobre todo las capas más humildes de la clase media. Yo quiero verlos criticar. Cuando ellos la apoyen, yo quiero verlos criticar. Yo quiero que venga el señor Puerto después, si realmente después la apoya, el señor Puerto porque que está aquí de portavoz, ¿no? Y que después arremeta contra el Partido Popular y contra sus políticas. Ya ve qué cara o qué le va a decir a los vecinos y vecinas que han apostado, como podían haber apostado por otro partido, van a apostar en este caso por el PSOE, cuando vean esas medidas de las liberales que van en contra de estos derechos que nos costan tanto, ¿no? Y del estado de bienestar, a ver qué caras, ¿no? Y qué dicen y cuál es ese futuro que habrá tanto del Partido Socialista. Yo creo que el problema que han tenido es que no han sabido reaccionar, han tenido miedo de realmente gobernar con Podemos, no por nada, sino porque sabían que iban a tener que renunciar a muchos de los privilegios, que iban a tener que renunciar a muchos de los cortijos que tienen, que es más fácil mantener con el PP, porque entre el PP y el PSOE ellos mismos se lo guisen, se lo comen. Lo vimos hace muy poquito en Mancomunidad, ¿no? Ese pacto de servicio. Pacto de servicio que consistía en yo pongo a dos míos y tú pones a dos tuyos. Y aquí nos apoyamos. Claro, a ellos te lo voy a decir, no le conviene perder los privilegios que tienen ambos partidos y entonces pues se apoyan unos a otros, como cuando por ejemplo creo que fue UPyD que propuso lo de quitar las pagas vitalicias y los dos se opusieron, normal, ellos mismos se defienden y claro, con Podemos estos privilegios se le acababan de golpe y entonces ese es el miedo que quieren meter a la gente para que no voten a Podemos, que le puede perjudicar y eso, echar abajo el cortijo. Por si alguien dice, pues anda, que la que tenéis vosotros también lía adentro, bueno, pues Echenique ha anunciado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mantendrá el próximo viernes un encuentro en Madrid con las bases del partido, organizada los llamados círculos, un día antes de la reunión de la dirección estatal convocada para este sábado, la primera tras las tensiones internas, que todos sabemos que ha habido. Lo que pasa es que aquí los trapos sucios hay que lavarlos en casa, no sacarlos tanto fuera.
que volvieron a enfrentar líderes de la formación con el número 2 del partido y secretario político Íñigo Errejón. Bueno, pues se va a reunir con las bases y vamos a ver lo que sale de aquí. Bien, incluso nosotros tenemos ahora abierto un procedimiento que es la siguiente asamblea, la segunda asamblea andaluza de mi partido para elegir a secretaria general y al Consejo Ciudadano Andaluz, y donde obviamente están saliendo muchas candidaturas, saldrán más candidaturas todavía y tendremos un debate político y organizativo, pero político, perdón, pero político, no de sillones, no de a gobernar el PP. Y obviamente por las visiones enfrentadas, ¿no? No tenemos todo que ser conformistas ni tener toda la misma visión, porque en eso reside la riqueza, porque no es únicamente mi visión, porque yo puedo tener una visión, tú puedes tener otra, y a lo mejor dentro del documento que yo llevo yo puedo encontrar algunas de las iniciativas que tú llevas bastante interesantes, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es sano y eso es democrático. Y en ese aspecto, pues, nosotros sin ningún problema pues iremos a esos tipos de debates. Pero insisto, que son debates que incluso algunos serán muy apasionados, seguramente, sobre todo en Andalucía, pero que son debates políticos, que es lo que tienen que tener organizaciones, no simplemente en mercadeo de sillones y el apuñalamiento, yo te quito a ti para ponerme yo, para dejar gobernar a este, porque así me van a beneficiar, me van a colocar la empresa tal, ¿no? Yo no soy de Podemos, pero que conste que a mí me gusta Teresa. Y yo creo que mucha gente también tiene tirón y esperemos a ver dónde nos llega Teresa, porque lo que es nosotros nos vamos ya, que siempre nos pasamos, pero es que tenemos tantas cosas de que hablar. Bueno, pero la semana que viene todavía más, porque el lunes es el pleno. Entonces, el martes vendrá tú ya cargadito de noticias. A ver qué es lo que pasa por allí. Por favor, llamar a la calma y a la tranquilidad en el pleno y que sea más cortito, ¿no? Y si va a tardar poco, lleven por lo menos la cena, porque vamos a hacer un receso. Un receso y por lo menos para tomaros un café, porque tantas horas sentados, después a ver quién se levanta de aquellos sillones. Pues muchas gracias por la información, Rubén, y si surge algo importante, pues ya sabes. Muchas gracias a vosotros. Nada, el martes que viene. Y el martes estaremos aquí otra vez. A ver qué es lo que ocurre en el pleno. Seguro que algo interesante. Seguro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.